En este evento Polinterpares, promoviendo la difusión, a nombre de la Secretaría de Investigación y Posgrado, les agradecemos mucho la presencia y también al doctor por el tiempo, ya que, bueno, todos tienen una agenda apretada y aún así nos ofrecen su gran expertise y conocimiento a nosotros. El día de hoy vamos a tener al doctor Humberto Ríos Bolívar. Va a dar la sesión titulada Innovación como mecanismo para impulsar el crecimiento económico y me voy a permitir leer su semblanza. El doctor Humberto Ríos Bolívar es egresado del programa de doctorado en Ciencias Económicas del Instituto Politécnico Nacional, egresado de la maestría en Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, y egresado la licenciatura en Matemáticas Aplicadas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Actualmente es profesor investigador titular C de la Escuela Superior de Economía del propio instituto, imparte clases a nivel licenciatura y posgrado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del CONACYT nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, director de la revista de publicación Panorama Económica. Y sus líneas de investigación son desigualdad y pobreza multidimensional, crecimiento económico y desarrollo regional y economía del desarrollo y bienestar social. Démosle un fuerte aplauso al doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por este recibimiento, por esta presentación. Bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí y estar interesados en esta charla. Antes de comenzar, quiero saludar a las autoridades del Instituto Politécnico Nacional, al doctor Arturo Reyes Sandoval, director general de nuestro Instituto Politécnico Nacional, a la doctora Ana Lilia Coria, secretaria de Investigación y Posgrado, al doctor Norberto Ramírez, director de investigación, y al doctor Francisco Gutiérrez, director de posgrado. Y agradecer también a Dianis por esta invitación que me hicieron, que yo estoy pues muy agradecido por esta invitación, porque puede uno expresar lo que uno hace en las aulas, en los salones, con los estudiantes, lo que uno hace en el cubículo, lo que uno escribe como investigador, creo que lo puede transmitir uno muy bien en estos espacios que ustedes le llaman espacios para difundir el conocimiento, para difundir la investigación. Entonces, muy bien por todo ello. Pues muchas gracias. Voy a comenzar mi charla sobre un tema pues, que cada día adquiere mayor relevancia, que siempre ha estado presente en cualquier espacio, en cualquier economía, en cualquier país, en todo el mundo. Son dos temas que de alguna manera se retroalimentan y que siempre han sido de interés desde hace mucho tiempo y sigue estando en el interés de la sociedad. Estos temas tienen que ver con el crecimiento económico. Y cómo hay algunos componentes que sobresalen dentro de los componentes de este crecimiento económico. Y es una componente que con el tiempo se ha manifestado de manera más clara. Siempre se ha percibido que el crecimiento económico es una variable dinámica, es una variable que es de mucho interés para todas las economías del mundo. Todas las economías del mundo tienen interés en saber cómo se mueve su crecimiento económico. ¿Por qué esto? Porque esta variable es un indicador que de alguna manera sintetiza o agrega lo que es el valor de una economía. El valor de una economía expresado como el valor total de lo que se produce, de los productos, de los servicios que brinda una economía. De ahí el interés en siempre estar pendientes de cómo se mueve esta variable
es la variable, yo diría, en términos económicos, la más importante para medir el pulso de una economía. Obviamente, la relevancia de esta variable, por su implicación, por su agregado, por todo su contenido, tiene muchos componentes. Hoy tengo el interés de platicar de una componente de esta variable que es crecimiento económico, que tiene que ver con la cuestión de la innovación. Cómo una economía se mueve si solo sí hay innovación. Yo le daría un enfoque muy particular, lo voy a acotar a lo que se le llama innovación tecnológica, por tratarse de una componente más ligada a lo económico y porque finalmente existe la parte teórica, la parte conceptual que liga a estas dos variables, tanto al crecimiento económico como a la innovación tecnológica. Y entonces tengo como un objetivo muy concreto dar alguna evidencia, primero, de este vínculo positivo que hay entre innovación tecnológica y el crecimiento económico, primer paso. Y segundo, es decir cuáles son los mecanismos, cómo es que esta variable llamada innovación tecnológica, que también es una variable que implica muchas componentes, cuáles son los mecanismos en que esta variable innovación tecnológica permea o impulsa el crecimiento económico. Ese es el objetivo. Para lograr este objetivo, voy a dividir mi plática en tal vez dos o tres componentes. La primera, hablaré un poco de cómo está el estado del crecimiento económico. No solamente cómo es el estado del crecimiento económico actual, sino cómo ha sido su evolución en el tiempo. Y no solamente del crecimiento económico, también de la innovación tecnológica, para ver en el tiempo cómo ambas se presentan primero a nivel mundial y después haré una desagregación de cómo estas variables se distribuyen a nivel región o a nivel país. Entonces hago un análisis, digamos, gráfico del comportamiento de estas variables y lograré ver el vínculo entre ellas gráficamente. En un proceso de investigación, la evidencia gráfica no es suficiente. Uno tiene conjeturas a través de evidencia gráfica, son conjeturas. Tengo el propósito de generar una hipótesis con el objetivo que tengo, de trasladar esa conjetura de que hay un acercamiento entre esas dos variables, crecimiento e innovación, y cómo esto puedo generar una hipótesis para ser probada. O primero para ser respaldada en una segunda parte que voy a abordar, que es como una hipótesis se puede abordar a través de la parte conceptual o parte teórica, que es lo que le va a dar fortaleza a esos datos que yo voy a estar dando. Y voy a concluir mi plática con una tercera parte, que es el probar de alguna manera con rigor, más allá de lo que dice la teoría, de lo que dice la evidencia con datos estadísticos, cómo es que uno puede dar argumentos sólidos a través de un par de modelos que se estiman con los datos suficientes que ya se graficaron y puede uno entonces concluir con cierta certeza que primero que estas dos variables tienen un cierto vínculo positivo y que además podré dar una pequeña evidencia de cuál es ese canal de transmisión entre esas dos. Bien, como propósito, como objetivo de esta charla, voy a explicar cómo es que este vínculo entre innovación tecnológica y crecimiento económico tienen un mecanismo. ¿Y cuál es ese mecanismo? El contexto de la temática va a radicar en esta relevancia que tienen estas dos variables. Tengo dos variables, dos componentes. Una que es el cambio tecnológico y otro que es el crecimiento económico. El contexto está en que el crecimiento económico es una componente
que de alguna manera tiene que ver con el estado de las economías. Es decir, si esta componente es saludable, si es robusto, si es suficiente. Los que viven de esa variable, de ese crecimiento, llámesele productos, llámesele servicios, si esta componente crecimiento económico es suficiente, es robusta, la economía y por tanto su población estará en condiciones de tener condiciones para tener una vida en condiciones digamos, suficiente para llevar una vida satisfactoria. Por eso es importante el crecimiento económico. Es una variable que finalmente mide el valor de las economías y por tanto todas las economías tienen interés en darle seguimiento a esta variable. Una segunda componente, y que es la que quiero ver cómo interactúa con el crecimiento económico, es la innovación tecnológica. Hoy en día percibimos que la economía está en un constante dinamismo y este dinamismo cada vez más veloz. Y uno diría, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que antes teníamos determinados productos y esos productos tenían un periodo de tiempo duradero? Nos servían para mucho tiempo y nos servirían para muchas cosas. Hoy en día estos productos están cambiando a mayor velocidad. Tenemos la sospecha que hay una presencia de cambio muy rápido y estos cambios se gestan a través de un proceso que se llama proceso innovativo. Este proceso innovativo tiene que ver si se acerca uno a cuestiones de tecnología, de automatización, de digitalización, entonces estaríamos hablando de un proceso de innovación tecnológica. Y esto es lo que percibimos nosotros, que con tanta velocidad están cambiando las cosas. Tenemos una tecnología que nos permite una difusión casi en tiempo real. Lo que está sucediendo en una parte del mundo lo conocemos inmediatamente a través de las redes. Esto es gracias a estos procesos de comunicación que se dan a través de procesos de innovación. De ahí la relevancia entonces de estudiar tanto los procesos de innovación como el crecimiento económico. Finalmente, en mi contexto, doy entrada entonces la necesidad de ver cómo está el crecimiento económico. Cómo está el crecimiento económico primero a nivel mundial y cómo se compone este crecimiento del mundo a través de algunos países. Damos paso. Me permití dar un panorama a través de una gráfica de cómo es el crecimiento del Producto Interno Bruto en el PIB. Ese es el valor de la economía en el mundo. Así si dijéramos, si nos preguntáramos cuánto mide o cuánto vale la economía en el mundo, nosotros podemos estarla midiendo cada año. Esto no es el valor, pero sí es cómo se va moviendo, porque finalmente es una tasa de crecimiento. En esa explicación daré 3 comentarios. El primero es que la economía se mueve de manera persistente en un promedio entre 2 y 4%. Podríamos cerrarlo en 3 si uno sacara el promedio. Quiere decir que el crecimiento de la economía mundial crece aproximadamente 3% en promedio. Esa es la primera lectura que tengo de ese gráfico. Ese dato es muy importante. A uno en las noticias le dicen o le recuerdan cuánto crece México, que si México está cerca del 0, que si México debe de ser al 5, que si México… A uno esto le ayuda a decir cómo está México. Muy lejano al 3%, muy cercano al 3%, ¿cómo es México? Otro punto importante a rescatar es que el crecimiento en el mundo tiene dinamismo y se mueve o se altera con ciertas condiciones. La más visual es la primera que voy a mencionar, de derecha a izquierda, ahí en el 2020. A todos nos tocó vivir esa situación. Aquí está reflejado. Aquí está reflejado cómo se cayó la economía o el valor, no el valor, la dinámica de la economía mundial.
disminuyó terriblemente, la economía dejó de producir, consecuencia de una pandemia a nivel mundial. El crecimiento recoge cualquier alteración que se da en la producción, en el consumo y en todas las condiciones económicas que se dan. El siguiente pico que está por ahí en el 2009 es una crisis que se presentó, una crisis financiera que nace por ahí en Estados Unidos, que permea a todo el mundo, una crisis hipotecaria por ahí, exceso de créditos y estas cosas que hacen que las economías del mundo se contaminen con alguna condición de una economía muy fuerte, y entonces es otra condición ahí. La otra cuestión a comentar es el otro pico que está por ahí en el 2001 más o menos, y también es una burbuja, no llega a una crisis mundial, pero sí es una burbuja que se da más bien por una especulación financiera también que nace en Estados Unidos. Bien, entonces, esa es la dinámica del crecimiento en el mundo, esa es la dinámica, así está. Vamos a bajarla a nivel países, cómo es que los países contribuyen al dinamismo de esta economía mundial. Aquí me permití ser un poco repetitivo porque quiero recrear en el tiempo cómo es el comportamiento del crecimiento de ciertos países. Y digo repetitivo porque traigo una cronología de 5 gráficas que me ayudan a visualizar cómo es que el crecimiento de ciertos países se mantiene permanentemente, algunos crecen, algunos decrecen. Pero para eso es importante seguir la cronología del tiempo del 19 por allá como al 23. Voy a resaltar un tema aquí nada más. En el lado derecho, donde las barritas son más grandes, tenemos un crecimiento por arriba del promedio mundial. Habíamos manejado que el promedio mundial era como de 3% y tenemos unas economías que le podríamos llamar economías desarrolladas. Esas economías desarrolladas siempre van a crecer por arriba del promedio. Y vamos a tener China, Irlanda, Hungría, Polonia, Israel. Me gustaría tener ahí a Japón, pero ahorita voy a explicar por qué Japón se me vino a la izquierda. En concreto, en la parte derecha tenemos entonces países con características desarrolladas que entonces crecen por encima del promedio mundial. En el otro extremo, desafortunadamente, son las economías que menos crecen o que menos participan en este crecimiento mundial. Y les tengo malas noticias porque en el año 2019 México estaba casi en la colita. Pero uno podría ser pesimista y les podría decir que no tanto, porque finalmente tengo concentrado aquí países de la OECD, que son países que se componen de países desarrollados y países emergentes o países en vías de desarrollo. Es decir, que si quisiéramos ser no tan pesimistas, podríamos graficar más países para que México no fuera al final. Finalmente, lo que sí me interesa es ver cuál es la dinámica de México en el tiempo, ver si en verdad México se va aproximando a estas economías que podrían ser economías en vías de desarrollo o desarrolladas. Damos la siguiente al 20. Sí, está bien. La siguiente es la del 20. Ahí tengo el 20. Y la intención es mostrar aquí un evento que fue el de la pandemia, lo que ya se reflejaba en el 20 de una pandemia que afectó al PIB mundial, pues aquí está también reflejado. Todas las economías tienen crecimiento, o la mayoría crecimiento negativo, excepto por ahí China, Irlanda y algún par de países más que tienen crecimiento positivo. Lo rescatable aquí es que México avanza un par de pasitos. México ya no está al final, ya está como al 5.º lugar. Eso es lo que yo quería mostrar, cómo México sí tiene un dinamismo en tasa de crecimiento. Vamos a la siguiente, el 21. El 21, la gráfica es casi una fotografía del anterior. Los países desarrollados se concentran ya en tasas de crecimiento altísimas, como un rebote de lo que fue ese déficit de crecimiento en la pandemia.
de manera natural, echan a andar toda la maquinaria y el crecimiento de los países desarrollados es muy alto, arriba del 10% si observamos, y México empieza a ganar terrenos por aquí. México ya se desplaza casi a la mitad de la tabla, ya trae un crecimiento de 5.7. Ahí podríamos decir que México ya tiene un crecimiento por arriba del promedio mundial, porque habíamos manejado que el promedio mundial era 3%. México se va moviendo, vamos a la siguiente, 22. Y México, hay buenas noticias, se estabiliza, es decir, se estabiliza su crecimiento en el promedio mundial, que es el 3.5 por ahí, y todas las economías van tomando ya su dinámica normal, en su contribución normal. Entonces, la buena noticia es que México tiene un ritmo de crecimiento después de la recuperación de la crisis, que hay buenos indicios que México va en buena senda de tasas de crecimiento y se va acercando a las tasas de crecimiento de los países desarrollados. Vamos a la última. La última es nada más para mostrar cómo se va consolidando México en acercarse en términos de tasa de crecimiento económico, se va acercando a los países desarrollados. Esto se debe, pues seguramente, a factores tanto internos como externos. Cuando digo factores internos, es que finalmente México tiene una disciplina económica, México tiene una estabilidad en cuestiones de inflación. Esto implica que tanto el consumo es o estable o creciente y esto ayuda a las economías a crecer. México empieza a mandar señales de economía estable y empieza a llegar inversión extranjera directa, que esto implica invertir, implica generar productos. Y bueno, por ahí hay otros temas importantes de por qué México se va estabilizando y se va acercando a los países desarrollados. México ya anda por acá. Buena noticia. Buena noticia en términos de crecimiento, pero tenemos la duda, ¿a qué se debe el crecimiento de México? Si se fijan, mencioné varias componentes, no mencioné innovación. Así lo intenté. No quise mencionar innovación. Vamos a la siguiente. Vamos a ver cómo está la innovación. ¿Por qué quiero hacer este ejercicio? Porque finalmente quería dar un panorama de cómo está el estado del crecimiento económico de varios países y ahora voy a hablar un poco de cómo están esos países en términos de innovación tecnológica. Tengo menos gráficas, ya no son las 5, creo que son 3 nada más. Vamos con la primera. Y aquí está la primera gráfica que me ayuda a dar una expresión en términos de una medida y de número de investigadores por millón de personas. Voy a explicar muy brevemente qué es esto. La innovación tecnológica como tal no es espontánea, no se da de un momento para otro de que se da una innovación y hay un cambio inmediato. Se da a través de un proceso creativo, de un proceso de investigación, de un proceso de formación. Este proceso creativo de formación comienza con la investigación. Lo que muy bien se hace en el Instituto Politécnico Nacional, lo que muy bien hacen los investigadores que financia o que promueve el CONACYT. Estos son los investigadores que están destinados a I+D. Desafortunadamente, la cantidad de investigadores que se dedican a este proceso creativo, a este proceso de inventiva, a este proceso de crear y después de difundir, pues es un proceso muy costoso. En México desde hace mucho tiempo se financia hay una institución que se llama el CONACYT, que promueve la investigación y da un apoyo importante a los investigadores para que se dediquen a esto. También hay algunos centros de investigación privada que promueven esto. Entonces, lo que tengo aquí el registro es qué número de investigadores en cada país se dedican
a esto de investigación y desarrollo. Como estos datos son del Banco Mundial, trato de ser congruente con sus bases de datos para no distorsionarlas. Esta información viene por millón de personas, entonces viene un poquito ahí medio escondido el número. Por ejemplo, aquí México, y de nuevo digo, no lo veamos de manera como decepcionante que México está al final. Estoy tomando, ¿cuántos países? Yo creo que no llegan a 20. No es cosa menor, aunque lo haya puesto al final. Tuve esa intención porque finalmente son países de la OECD, pero no es un número menor. Si uno multiplica 219 por los millones de habitantes que tiene México, sin hacer las cuentas y sacar calculadora, se aproxima como casi a 50,000 por ahí, entre 45 y 50,000 investigadores. Y esta tasa de crecimiento de investigadores nos gustaría que fuese creciendo. Eso es lo que voy a tratar de hacer en la siguiente gráfica, pero antes de pasar a la siguiente gráfica, uno observa que hay países que tienen una gran cantidad de investigadores, vean 4,917, todavía si lo multiplicamos por el número de millones que tiene este país, se va a una gran cantidad. China, me espanté cuando vi a China aquí. Dije, China tiene 448, ya casi lo alcanzamos. Sí, pero está en una escala de millones de personas. Entonces, si uno multiplica por el número de millones que tiene China, esto se va arriba de 1,000,000 de investigadores. Arriba, no voy a hacer las cuentas, pero está como en 1,400,000, algo así. Entonces, ahí sí es cuando empieza a calar un poco, porque hay países que hace un momento yo mostraba traen unas tasas de crecimiento arriba del 7%, arriba del 8%, y empiezo a hacer conjeturas. Países que tienen una tasa de crecimiento muy grande, voy a empezar a conjeturar que tienen muchos investigadores. Esa es una conjetura que voy construyendo. Voy a la siguiente. En el siguiente año, que es el 2006, no hay gran movilidad en México, se mantiene más o menos el mismo número de investigadores, no había tanta promoción para tener incentivos en ser investigadores, todavía había otras cosas que hacer y no se mueve mucho la tabla, solamente hay una consistencia en el 2006. En el siguiente año, por favor, 2016, México cae hasta un poquitito, pero cae por otras circunstancias, porque se está dividiendo entre más número de personas, hay un número de población más alto, entonces la división es un poquito, castiga un poco más, pero la tasa de crecimiento de investigadores de México es pequeña, sí hay una tasa de crecimiento, ahí se va moviendo ya va en el segundo lugar. Se mantienen otra vez en la parte derecha países desarrollados con una gran cantidad de investigadores dedicados a esta parte de ir creando el terreno para innovar, para transformar, para que este cambio tecnológico, que como conjetura es lo que viene a mover las economías, tenga repercusiones finalmente en el crecimiento económico. Creo que voy por la última. Investigadores en el 2021, pues México, aunque crece un poquito, se sigue conservando en el extremo. Esta gráfica lo único que dice es que es consistente, el financiamiento de la investigación en México, es decir, no hay grandes cambios o grandes políticas sobre apoyo a la investigación que muevan radicalmente este número que tenemos aquí. A mí me hubiera gustado que mencionarles que durante este tiempo del 96 al 2021 que se hubiera generado una gran política de apoyo a la investigación. Creo que al contrario, como que se le ha dado prioridad a dar atención a otros problemas sociales que para la economía han sido como prioritarios, ¿no? Como estar dedicando los recursos públicos tal vez a atender cuestiones de pobreza, cuestiones de desigualdad, cuestiones de probablemente hasta de salud,
pero sin darse cuenta que tanto la educación o tanto esos problemas de pobreza, estos problemas de desigualdad podrían estarse atacando a través de mecanismos que podrían estar saliendo de aquí. Como que se le da la vuelta, se abandona esta parte de promover más el gasto en investigación y desarrollo, y bueno, esa es la consecuencia de por qué México, no voy a decir estancado, porque sí viene un movimiento. Si uno cuenta el número de investigadores que hay en el Sistema Nacional de Investigadores, sí viene una tasa de crecimiento importante por ahí. Vamos a la siguiente. He dado una narrativa de la importancia y de cómo el crecimiento se ha ido moviendo en el mundo. Acto seguido he estado narrando de cómo la innovación da indicios de que hay un vínculo entre estas dos variables, que es el crecimiento y la innovación tecnológica. Voy a ver con datos, a ver si puedo cruzar a ambas variables. Por un lado los investigadores y por el otro lado el Producto Interno Bruto. Vamos a la siguiente gráfica. Y bueno, aquí he logrado yo lo que hace un momento tenía yo en una gráfica, que son los investigadores, y en las primeras gráficas tenía yo crecimiento del PIB. Ahora trato de visualizarlas conjuntamente para ver qué me dicen, y poder tener ya una conjetura un poco más clara de si hay una relación entre la innovación tecnológica y lo que es el crecimiento del producto, la innovación tecnológica representada en este momento por la investigación y desarrollo. Esta gráfica, lo primero que me dice es que hay una tendencia positiva, es decir, yo dedico recursos o tengo mayor número de investigadores, conforme esto se va aumentando seguramente va a aumentar el producto. Eso es lo que me dice esta gráfica roja que está ahí. Hay una relación positiva y ya tengo un acercamiento, digamos, la primera prueba visual ya la tengo. Podría decirles que era una regresión, pero quiero manejarla a nivel gráfico. Y hay una tendencia entonces de que a mayor número de investigadores, mayor tasa de crecimiento. Y se ve, miren, se aparecen los países que me aparecían con mayores tasas de crecimiento y mayores niveles de investigadores, son los que tienen esa posibilidad de que a mayor investigador, mayor crecimiento. Y bueno, uno podría decir que en sí todo es positivo, en el sentido de que aunque dediquen menos, lo único que van a tener que los que tienen menos gasto o menos número de investigadores, pues tendrán un poco menos presencia de crecimiento económico. Uno podría localizar a México y pues es alentador, ¿no?, ver que se compone aquí como de un grupo de países emergentes o en vías de desarrollo, y que seguramente irá en una dinámica, porque esto es lo que me dice la dinámica en el tiempo. La siguiente, por favor. Tenía el 2007, hice una segunda gráfica para el 2017 para ver nada más si en el tiempo es consistente este comportamiento. Ya no voy a explicar demasiado porque la gráfica es consistente. Lo que trato de decir es que no hay retroceso ni hay cambio de conjetura, sigo en la misma, de que a mayor número de técnicos e investigadores en I+D, mayor será la tasa de crecimiento. He logrado una conjetura. No la he probado todavía, no la he probado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí termino con la primera parte de mi plática. La segunda es cómo esta conjetura puede convertirse en una hipótesis. Vamos a hacer una hipótesis entonces. Ahora vamos a arriesgarnos, a aventurarnos a decir que en efecto el cambio tecnológico es una variable de la cual determina gran parte de lo que es el crecimiento económico. Primero, que es positiva, después veré si ese cambio tecnológico dividido en sus componentes me ayuda a comprobar que la innovación tecnológica tiene un vínculo positivo con el crecimiento económico. Vamos a la siguiente. Y
¿Cómo pasa uno entonces de esa conjetura que tiene uno? Cuando uno tiene una conjetura es como una idea media vaga, no vaga porque ya tengo imágenes en la mente de cómo se comportan los datos, pero cuando uno pasa de una conjetura a una hipótesis, estoy comprometido entonces ahora sí a dar argumentos más sólidos. Los argumentos pueden ser desde una perspectiva teórica o conceptual y desde una perspectiva ya de evidencia empírica, es decir, con algunos datos y esos datos tendrán que estar ajustados a una cuestión de robustez con parámetros, de certeza con probabilidades, y eso es lo que voy a tratar de hacer. Pasamos a la siguiente. Un recuento muy rápido, nada más para poder abordar lo que es la parte teórica, la parte real de cómo es que la innovación impacta al crecimiento económico. No puede uno ignorar de dónde vienen todas estas ideas que tenemos de cómo se mueve el crecimiento. Esta idea del crecimiento económico viene desde hace casi 300 años. Adam Smith ya se daba la tarea de formalizar, de dar argumentos lógicos, de recabar informaciones contables de ciertos países y decir y explicar por qué había países ricos o países con riqueza y otros sin riqueza. Era como el padre de la economía ya formal y con este problema ya, con este interés de explicar qué era eso del crecimiento y por qué los países que tenían crecimiento eran ricos y otros no. Junto con él se sumaron algunos economistas también de mucho renombre que siempre están en la mente de cualquier economista. Viene, no todo era belleza, decía Thomas Malthus, decía, pues sí, tenemos recursos, pero la población crece más, pero finalmente los factores que importaban para crecer pues eran el trabajo y seguramente algo de capital. David Ricardo decía sí, pero si tienen muchos insumos, muchos factores, no por muchos factores que tengan vamos a crecer infinitamente, dice, tranquilos, todos los factores tienen rendimientos decrecientes. Ahí había una discusión entre ellos, pero bien que mal ya argumentaban que el crecimiento económico se componía de tierra, fuerza de trabajo y capital. Una maravilla. Habían aislado esa variable tan enigmática en 3 componentes: tierra, trabajo y capital. Todavía no. En el siguiente tardaron 200 años más o menos. Ya a principios del siglo pasado, ahí con las crisis que no se explicaban por qué si veníamos todos tan alegres, ahí en los años 30, pues se da una teoría general, dice, ahora sí les vamos a explicar de dónde vienen todas estas situaciones de alteración económica y cosas que no se pueden explicar. Desafortunadamente, como todo era también una crisis muy compleja, tenían una preocupación más de corto tiempo. Y decían, bueno, es que nos movemos o tenemos crecimientos y solo sí, hay buenos ingresos y los que tienen ingresos pueden consumir y si los que consumen entonces están demandando y entonces las empresas pueden producir y por ahí vamos a explicar el crecimiento económico a través de unas componentes que venían más bien por el lado de una componente de crecimiento que se llama como el crecimiento medido a través del ingreso. A mi juicio ya era una buena explicación, una buena teoría bien construida, pero algo le faltaba, a los que yo sigo, como que faltaba una cierta argumentación más sólida, más a nivel funcional, es decir, donde hay una regla que mide, una regla que tiene algunas propiedades, que me puede decir qué ocurre con esa regla de medición en el tiempo, a largo plazo, cosa que no lo tenía en la época de la teoría del ingreso, que era a corto plazo. Entonces había que construir entonces una teoría que me permitiera cierta certeza a largo plazo. Entonces surge un enfoque muy importante en los años 50, donde Robert Solow, inspirado por ahí por un matemático que eran 2 matemáticos, esa historia se la sabe muy bien el doctor Vanegas, que es alguien que construyó una función muy importante que se le llamaba una función tipo Cobb-Douglas, que representaba lo que David Ricardo planteó por allá en 200 años atrás,
que era una función con rendimientos decrecientes. Entonces, lo que hace Robert Solow, toma esa función con rendimientos decrecientes, le incorpora los factores de producción que ya hablaba David Ricardo, pero le incorpora el cambio tecnológico. Llega al modernismo de lo que es el crecimiento económico, con una tercera componente que es el cambio tecnológico, que está muy cercano a ser la cuestión esta de la innovación. ¿Cuál era el problema? El problema es que era una variable que era una variable exógena. Ya en los años, a mitad de los 80, de los 90, una persona muy destacada, haciendo su tesis doctoral por ahí, no sé si era alumno de Chicago, si era de Chicago, de Harvard, empieza a decir por qué tiene que ser exógeno el cambio tecnológico. ¿Por qué el cambio tecnológico no se inventa a sí mismo? ¿Por qué no se reproduce a sí mismo? ¿Por qué se le trata como una componente externa y no como un motor que tiene algo adentro que se puede reinventar? Es decir, poder contabilizar ese proceso que se da entre tecnología y tecnología, que no era más de que decir que esa variable tenía componente que se le llama capital humano. Y eso de capital humano, pues extrañaba a todo el mundo. ¿Cómo que capital humano si era capital físico? Si el capital físico ya lo teníamos bien contabilizado con máquinas, con sillas, con toda la estructura para producir. Dice, sí, pero las máquinas, hay de máquinas a máquinas. Hay máquinas que tienen mucha capacidad y hay otras máquinas que no. Paso a la siguiente. Entonces se abre un parteaguas, primero el cambio tecnológico exógeno y el cambio tecnológico endógeno. Voy a la siguiente. Ya hay un modelo formal para medir el crecimiento económico, cómo el crecimiento económico representado por una variable va a estar en función ya no solamente de capital y trabajo, como decían los clásicos, sino que ahora le voy a agregar una tercera componente que es el cambio tecnológico. El cambio tecnológico, desafortunadamente ese cambio tecnológico estaba sujeto a que era un efecto como multiplicativo, a que nada más venía no a potenciar, porque la potencia venía acá arriba. Entonces tenía una componente yo con rendimientos decrecientes, que era el capital, y otro factor de rendimientos decrecientes, que era la fuerza de trabajo, multiplicado por un factor, que era el cambio tecnológico. Ese modelo dio pauta a muchos estudios empíricos, a explicar qué capacidad tenía el capital de explicar con ese simbolito que es una alfa, y qué capacidad tenía la fuerza de trabajo de explicar a la Y. Pero faltaba algo que estos no explicaban, que era la A. Y dijeron, bueno, pues es esa capacidad que tienen esos factores de estar cambiando, y le llamaron algo así como la productividad total de los factores. No me di al interés de estimarlo, porque finalmente es un modelo que no me da todavía la pauta para resolver esta hipótesis que ya planteé de que la innovación tecnológica es una variable que relaciona positivamente con el crecimiento. Voy a la siguiente. Este modelo es el que ya en los años 80, casi llegando a los 90, vino a revolucionar. Voy al siguiente, perdón. Ese es el mismo anterior, pero ahí así. No, vamos hacia adelante. Una más, ahí. Este es el modelo del que hablé, que es un modelo ya transformado, ya es un modelo que incorpora al cambio tecnológico endógeno. ¿Qué significa? Que esta tecnología que yo tenía como exógena ahora es una función y ahora depende de lo que le vamos a llamar el capital humano. El capital humano que seguramente fue potenciado tanto al capital físico como a la mano de obra. Ya estaba metido ahí adentro. No era lo mismo una fuerza de trabajo de obreros que una fuerza de trabajo de intelectuales. Ahí nace el capital humano, como la fuerza de trabajo ya no era la misma, pero no podría estar yo contabilizando fuerza de trabajo aquí de una naturaleza y de otra naturaleza, y vengo y la capturo acá con el capital humano. Eso hizo que finalmente esta función tuviera dos aspectos.
dos aspectos, que son los que vienen a ligar ahorita teóricamente, los que me dan respuesta a esta hipótesis de que hay una relación positiva entre la innovación tecnológica y el crecimiento económico. Ya muy breve porque el tiempo se me está agotando, pero lo que viene a medir esta variable de capital humano es la importancia de manera casi positiva, porque no tengo ninguna otra manera de decirlo, con el cambio tecnológico. Pero lo más importante, esos dos parámetros que lo acompañan, uno de ellos tiene que ver esa sensibilidad que tiene la tecnología ante esos cambios en el capital humano. Cada vez que el capital humano se prepara más, o cada vez que una economía tiene más capital humano, como lo decía yo ahorita, con investigaciones, con investigadores que se dedican a I+D, esto es lo que está creciendo. Esto es lo que está creciendo. Y si esas personas están siendo más creativos, están publicando más, seguramente esto crece. Y si son eficientes, seguramente esto crece. De manera muy rápida, pero eso es lo que prueba teóricamente que hay una relación positiva entre la innovación tecnológica y el crecimiento económico. Vamos a casi las últimas. Bueno, esta es una ecuación que se asocia a la parte teórica donde se prepara con una transformación adecuada. Uno lo que hace es prepararla para meterle datos. ¿Cuáles datos? De los que hablé en mi primera parte. Los datos de cada una de las economías para ver si este nivel de investigadores tiene un impacto positivo aquí, para ver si el capital que tengo aquí tiene un impacto positivo y si la fuerza de trabajo tiene un impacto positivo. Vamos a la siguiente. Uno utiliza recursos que seguramente también ya vienen por la cuestión del cambio tecnológico y de la innovación. Uno tiene máquinas, uno tiene ya programas para probar que cómo ese conjunto de datos, cómo se comportan en promedio y cómo impactan en promedio estas variables que están aquí a mi variable que es la que yo quería probar. Por una cuestión casi siempre de información, los investigadores nos vemos limitados a usar recursos que tienen que ser apegados a la teoría. Lo que hace uno es usar recursos de variables que se aproximan a lo que uno quiere probar. Entonces tengo como una variable que quiero explicar, que es el PIB per cápita, cómo depende de la investigación y desarrollo, cómo depende de las tecnologías de la información y de la comunicación. Estas dos variables, con los datos que yo tengo, son las que me ayudan a decir cuáles son los canales para que la innovación tecnológica esté impactando de manera positiva al crecimiento económico. Estas dos. Me hubiera gustado poner más, pero ahorita me voy a limitar a decir que estos dos son los mecanismos por los cuales la innovación tecnológica. Ya muy rápidamente, sin entrar en una cuestión de tecnicismos, diré que cada una de ellas tiene un signo positivo por aquí. Este es un modelo, difícilmente se estiman ambas juntas, entonces me permití estimar un modelo 1 donde pongo las componentes principales, que es la formación bruta de capital, la fuerza de trabajo y una de las componentes de la innovación tecnológica, que es la investigación y desarrollo. Tengo una relación positiva, me bastaría decir con que hay una relación positiva y significativa, sin entrar con más tecnicismos. En el siguiente modelo, en el modelo 2, estimo las mismas dos componentes básicas, más una componente de lo que es la innovación tecnológica, que es la cuestión de la información, y observo que también tiene una relación positiva, significativa para nuestras formas de validar esos coeficientes. Este cuadro es muy importante, esto es lo que me permite darle certeza a esta hipótesis que yo estaba probando. Aquí hay niveles de probabilidad que me dicen que estoy en un nivel de certeza por arriba del 95%. Vamos a concluir. Una vez que pruebo la hipótesis, ya puedo decir que las conclusiones tienen que ver con que el aumento de la productividad, es decir, el crecimiento que se da por un aumento en la productividad, deviene de un cierto cambio o de un cierto cambio tecnológico debido a la innovación tecnológica, y esto permite que seguramente hay una producción más eficiente, seguramente habrá más
más productos, habrá más servicios y esto hace una economía fuerte. Presencia de innovación tecnológica en las economías harán unas economías donde la gente podría vivir mejor. La innovación tecnológica es también un buen recurso para crear nuevos productos. Cada vez tenemos nuevos productos, cada vez tenemos nuevos mercados, no solamente productos, sino mercados, y esto incentiva el crecimiento también. La aceleración del progreso técnico, estamos viendo cómo las tecnologías que usamos con nosotros a diario cada vez son más sofisticadas y por supuesto que esto dinamiza a la economía. Por último, los desafíos, pues siempre que hay esta presencia de cambios muy rápidos en el mundo, pues hay unas economías que se quedan atrás, hay unas que están preparadas para hacer uso de estas innovaciones, de estas tecnologías, hay economías que no están preparadas o no tienen acceso. Creo que debería existir un marco regulatorio para que las innovaciones o la presencia de innovación sea distribuida, pues no voy a decir de mejor manera, para que todos los espacios del mundo tengan acceso a este tipo de productos que tienen que ver con la innovación. Hay países que están carentes de inversión en I+D, habría que crear políticas públicas o lo que hoy en día se les llaman que las instituciones hagan reglas apropiadas para que mecanismos tan importantes como la innovación o la investigación y desarrollo estén reglamentadas, estén reguladas para que año con año crezcan y se permita el crecimiento de las economías. Ya hablé sobre el marco regulatorio y he concluido. La siguiente. Y ya. Esos libros son maravillosos. Estos libros, pues son los libros que uno lee cuando trata de hablar de esto. Ahí viene todo lo que uno quiere saber, o casi todo. Voy a hacer un recuento nada más muy rápido. Yo conocí al doctor Francisco Venegas cuando estábamos leyendo este libro en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Él llegaba de un doctorado muy importante, es el que llegó a innovar en el Centro de Investigación, en el CIDE, los seminarios que había ya desde ese entonces en crecimiento económico. Con el libro de Salim Martin había una serie de académicos muy robustos, muy fuertes. Ahí me formé yo en esta parte del crecimiento económico. Después viene una lectura más cercana para que uno la dé a nivel de licenciatura, lo que uno enseña en los cursos de licenciatura con el libro de Salim Martin, que es coautor de Robert Barro. Luego vienen libros un poco ya más interpretativos de lo que ocurrió. Son libros que hacen un recuento menos técnico, más didáctico de lo que está ocurriendo con el crecimiento. El último libro es una maravilla, una belleza de cómo se narra esta historia, de cómo se transita entre el cambio, entre el crecimiento endógeno, o más bien del crecimiento exógeno al crecimiento endógeno. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación y abrimos la sesión para preguntas, comentarios. Soy Juan Marroquín, soy de la Escuela de Economía. Doctor, muchas gracias por la presentación, es muy ilustrativa. Mi comentario va en el sentido de, ya está demostrado, ¿no?, a través de los números que los países que invierten mucho en investigación y desarrollo en los últimos años han venido teniendo tasas de crecimiento altas. Y bueno, aquí en México pues tenemos al CONACYT que año con año invierte en investigación, etcétera, las universidades. Y vemos que hay resultados de cierta innovación en ciertos aspectos. Me gustaría que profundizara un poco más en el aspecto de si es que se da el vínculo de lo que se va innovando, ya sea en ciencias médicas, ingenierías, en ciencias sociales, con la parte de los que toman decisiones, si existe ese vínculo de utilización o simplemente se queda en una innovación que ya se queda ahí guardada, que no se utiliza. Por ejemplo, a lo mejor en economía, tal vez alguien
digamos, en su investigación comprueba una política monetaria que puede ser más eficiente que la que utilizan los funcionarios del Banco de México en la actualidad. Pero no sé si eso, tal vez los que toman la decisión del Banco de México la pueden utilizar o ni siquiera la voltean a ver y simplemente se queda ahí guardada este tipo de innovación, por llamarle así, ¿no? Me gustaría que profundizara un poco más y cómo se da ese vínculo entre los que toman decisiones y los centros que desarrollan dicha innovación, o si no existe, o cómo se da. Me gustaría que profundizara un poco en esa parte. Gracias. Sí, muchas gracias. Mi respuesta puede ser en dos sentidos. La primera es que la intención, digamos, de quien financia la investigación o lo que financia a los investigadores en México, como que está sesgada a que se busquen soluciones a problemas que se le llaman problemas emergentes, es decir, problemas que están relacionados directamente con la pobreza, directamente con la carencia de agua, directamente con cómo dar solución a ese tipo de situaciones. Creo yo que es como una ciencia aplicada, creo yo, y que lo que se dedica a ciencia básica, que es esta parte donde se están generando los insumos creativos, los insumos para hacer, por ejemplo, respiradores artificiales. Creo yo que es mínima la parte que se dedica a ciencia básica y que está un poco más destinada a resolver problemas prioritarios de la sociedad, más urgentes, digámoslo, no porque no sean importantes unos u otros, sino porque lo urgente es el salvar el hambre, el salvar la enfermedad, el salvar ese tipo de cosas. Caso contrario en otros países donde hay reservas de investigadores, donde hay reservas de investigadores que están en áreas fundamentalmente de ciencia básica, creando insumos para esta cuestión de la inventiva. Si unos, al menos yo reflexionaba el día de ayer, en México hubo un intento por crear, creo que, ventiladores artificiales para la época de la pandemia, pero pues, en China los tuvieron en 1 mes o 2 meses. En México creo que pasó la pandemia y estábamos en ese proceso de crear estos ventiladores artificiales. En países desarrollados, ¿cuánto se tardó la vacuna? Es decir, ya tenían muchos insumos, ya tenían desarrollo de ciencia básica para reaccionar de manera inmediata a este tipo de situaciones. En México también se hizo un esfuerzo por crear una vacuna, pero creo que el esfuerzo era muy tardado. Ya habían llegado las otras vacunas cuando en México se creó. Es una primera respuesta. La otra, creo que siempre falta esa consistencia en la política pública de México, que no esté supeditada a cierto perfil o a cierta ideología de los políticos, es decir, que llegan determinado grupo de políticos con determinada enfoque y esos tienen una iniciativa para manejar las políticas públicas. Luego llega otro grupo de políticos y tienen otra manera de manejar las políticas. Creo que esto tiene que ver mucho con los que acaban de ganar el premio Nobel. Ellos centran su explicación en que son las instituciones las importantes para dirigir lo que son estos mecanismos del crecimiento económico, del desarrollo de las economías. ¿Qué quieren decir con que son las instituciones las que juegan un papel muy importante? Pues que haya reglas concretas, reglas supeditadas a leyes que no se muevan con cualquier situación, reglas que permeen durante mucho tiempo, reglas claras. Creo que esto tiene que ver con el papel de las instituciones y ponen ejemplos de países que tienen buenas reglas para estar destinando sus recursos a investigación y desarrollo. Creo que en México no está tan clara esas reglas. Muchas gracias. Francisco Venegas Martínez, de la Escuela Superior de Economía, y solo quería felicitarte por esa habilidad, esa capacidad que has desarrollado de llevar tus resultados de investigaciones complejas, profundas,
a palabras muy simples para todos nosotros, para el público en general. Pero no solo eso, sino que logras que nos llevemos algo de valor y beneficio. Por ejemplo, cuando mencionas el capital humano, entonces la gente te escucha y dice, bueno, pues es la preparación, la capacitación constante, la actualización, yo lo voy a intentar, ¿no? Cuando hablas de, bueno, pues parece que en cada administración hay una nueva propuesta de política pública para promover e incentivar la innovación tecnológica. Debería haber una propuesta de largo plazo que trascendiera las administraciones y que los objetivos fueran de largo plazo. Entonces va la gente y se lleva eso y dice, ¿yo cómo he actuado? Creo que no he actuado pensando en el largo plazo, sino voy poniendo atención a las cosas de cerca y no voy planeando. Entonces, no solo logras esa comunicación llana, con palabras muy simples para que el público entienda en general, sino que haces que se lleven algo en el corazoncito, y yo creo que ese es un ejercicio excelente de divulgación. Y muchas gracias por recordar aquellos años que eran 1996, 95, ¿no? 95, 96, 97. En el CIDE. Muchas felicidades, muy orgullosos de tener investigadores como tú. Gracias, doctor Venegas. Muchas gracias, doctor Luz Pérez de Siquie. Y la pregunta es, ¿hay una relación directa entre lo que es la formación de investigadores, el emprendimiento, con esto que nos acaba de platicar? Seguramente lo tiene, o sea, el emprendedor es aquel que tiene una iniciativa para, en este caso si es para un negocio. Hoy en día yo percibo que los negocios han migrado de negocios establecidos físicamente a negocios que tienen que ver totalmente en redes, que tienen que ver con plataformas. Yo observo cómo los trabajos de Upixa, por ejemplo, cuando proponen una tienda de venta de productos de belleza, ya no tiene uno que ir al centro o a las tiendas de autoservicio a comprarlos, sino ya están en esas plataformas que seguramente gente que tiene el recurso y que es un emprendedor tiene esa iniciativa para crear sus tiendas virtuales. Creo que es un ejemplo claro de cómo los emprendedores tienen un camino para que sus iniciativas no solamente de vender, sino de crear productos, se logran a través de estos espacios virtuales que vienen plagados o permeados de lo que es la innovación tecnológica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel, yo vengo de la CIP. Yo tengo nada más como comentario. En la gráfica, sobre todo, la que muestra la relación entre el crecimiento económico y el número de investigadores, algo así. Sí. Por supuesto, una lectura, digamos, sencilla sería, no, hombre, pues hagamos más investigadores y listo, ¿no? Lo cual, por supuesto, es muy simplista porque eso requiere todo un sistema atrás de muchas cosas, ¿no? Pero lo que a mí me llama la atención es, sobre todo, y considerando que estos foros son dirigidos en buena medida a estudiantes o gente en formación, me parece que a mí a veces esto continúa digámoslo así, una especie de canto a las sirenas, ¿no? De hagamos investigación, hagamos ciencia, formemos investigadores, pero hay un problema que, se forma, alguien dedica 10 años de su formación a esto y no hay donde pueda hacer investigación. Las instituciones no están creando nuevos sitios, quienes ya están solo se jubilan con los pies por delante, literal, no hay sistemas de jubilación, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es eso, nada más, es interesante, es relevante, pero también hay atrás ese trasfondo del cual, pues
pues es como decirle a todos, vengan, y ya cuando llegan, no, pues no tenemos dónde ponerlo, ¿no? Pues ahí háganle como puedan, ¿no? Entonces, sí me parece que ese también es aunque sale afuera de su análisis, pero me parece que sería algo, digamos, interesante a considerar que está por ahí atrás, ¿no? Porque además, y una observación muy rápida, ciertamente los países que a menudo uno tiene como quienes lideran esta carrera tecnológica, China, Estados Unidos, pues efectivamente no solo le han metido dinero a eso, sino también hay un sistema atrás que sí permite captar todo ese talento y de alguna manera capitalizarlo, ¿no? Que en realidad lo que capitalizan son privados usando los desarrollos, las investigaciones públicas, ¿no? Pero bueno, ese sería otro costal y nada más esa era mi observación. Sí. Tiene razón, sería tan simple decir, pues traigan muchos investigadores. El tema es que los recursos son escasos y a veces los recursos tienen que priorizarse en determinados problemas más urgentes y entonces los países subdesarrollados siempre tienen otro tipo de problemáticas y priorizan sus recursos a otro tipo de problemas más urgentes y postergan esa parte de la innovación. Más o menos por ahí va el asunto. Muchas gracias. Finalmente, también cabe mencionar que nos siguen a través de nuestras redes sociales y tienen 2 preguntas, a ver si las podemos englobar en una respuesta, doctor. Nos dicen, la variable de medio ambiente no está visible ni calidad humana. ¿Por qué no se toma su alteración en ella en la economía? Esa es una. Perdón, ¿la variable qué? De medio ambiente y calidad humana. Esa es una. Y otra, ¿qué tanto afecta el estar comprando productos chinos de mala calidad y no consumir lo local? Gracias. Gracias. Me dicen que por qué no incorporo la variable de medio ambiente. Decía yo que la variable capital humano es una variable que da para todo tipo de conocimiento. Uno podría desagregar por carreras, por especialidades, por problemáticas, etcétera. Uno lo que hace es tratar de evidenciar con lo más común que se lleva a cabo. Lo más común en un proceso creativo es la investigación. Esa es la primera componente que tiene entonces el proceso de innovación. Luego uno podría ir a ver qué variables podrían entrar en unas condiciones como de la que se menciona del cuidado del medio ambiente y probablemente tenga que ver con la formación de investigadores también, o sea, los investigadores que se dedican al medio ambiente también son financiados por el CONACYT, van dentro de un proceso de I+D, pero en concreto la variable como tal de medio ambiente, pues es una variable que sí tiene presencia ya en los países desarrollados, que tiene presencia en el cuidado del medio ambiente en el sentido de aquellos que desarrollan condiciones de innovación tecnológica, desarrollan energías limpias, desarrollan energías menos contaminantes, desarrollan energías más eficientes. Entonces, claro que tiene que ver esta variable. Yo no la metí porque finalmente me dediqué a la variable componente que es la investigación y desarrollo. Y la otra, ¿qué tanto sirve consumir los productos chinos? Yo creo que los mercados dan para todo. Yo creo que no es tanto que uno consuma productos chinos. Yo creo que si en México se producen este nivel de necesidades que tiene la población, también se consumirían. El problema es que aquí no producimos productos chinos. Es decir, difícilmente voy a buscar un sustituto de un componente plástico que hacen en China si en México no lo hacemos. Entonces, la lectura está ahí. Hay que incentivar a que México tiene que producir tanta cantidad de productos como se hacen en otros países y con mejor calidad además. Y es ahí donde el público va a demandar los productos, no que sean de México, sino los que están más baratos porque se hacen aquí y seguramente si son mejor de calidad, pues se producirán estos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Y me voy a permitir leer su constancia. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, otorga la presente constancia al doctor Humberto Ríos Bolívar
por su excelente participación como ponente de la sesión Innovación como mecanismo para impulsar el crecimiento económico, impartida el día de hoy, 17 de octubre, en el marco de Polinterpares 2024, promoviendo la difusión. La firma el doctor Norberto Domínguez Ramírez, director de investigación del instituto. Le agradecemos muchísimo, doctor.